Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos en la macroestructura presentando los elementos fundamentales, esenciales de un evangelio maravilloso, escrito más o menos en la década del 80 y 90 después de Cristo, ciertamente. Si Jesús muere en el 33, entonces ya pasaron casi 50 años de la muerte de Jesús, una comunidad cristiana que ya ha caminado bastante, que ya tiene los escritos ciertamente y la predicación de Pablo. Lucas, que estuvo posiblemente entonces jovencito con Pablo acompañando, y entonces trae en un bagaje maravilloso todo lo que fue aprendiendo, todo lo que fue conociendo San Lucas. Recuerden que Lucas tampoco fue discípulo ni estuvo con Jesús. Lucas más bien es discípulo de Pablo. Y entonces desde las predicaciones de Pablo se va enriqueciendo y por eso es que tiene estas características muy lindas, muy espectaculares, digamos nosotros, y una de ellas es aquella de la universalidad. Además de la misericordia, del acompañamiento, del amor a los pobres, el hecho también de hablar concretamente con respecto a los bienes de la naturaleza y a los bienes y a las riquezas que el Señor nos ha donado, es uno de los únicos evangelios que nos habla directamente sobre la cuestión de una pobreza también real, no simplemente una pobreza espiritual, pero pobreza bien entendida, ¿verdad? O sea, la buena utilización y la buena distribución de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, si ustedes leen del 42 en adelante y también al final el capítulo 4, ¿verdad? De los versículos 35 en adelante nos habla de una distribución, de una vida auténtica en la pobreza, ¿verdad? Espiritual, pero también en la realidad de una pobreza material. Entonces vamos a ir mirando aquí algunos elementos que aparecen en el libro de Lucas. Lucas entonces parece ser el único escritor del Nuevo Testamento que ha dejado de pensar solo en la iglesia y se preocupa de ofrecer el hecho de Jesús y su mensaje en el mercado abierto de su mundo. Ahí está. Entonces, Lucas ya no piensa simplemente en esa comunidad judeocristiana, sino que él ahora dice en ese mercado del mundo. Lucas se abre a todos. Pongo aquí en la bolsa de valores, es decir, abro a todos los que quieran aquí este gran valor que les ofrezco,
que es nada más y nada menos que la presencia, ¿verdad?, de un Jesús mismo que se ofrece a los demás. Entonces, parece ser el único escritor, ¿verdad?, del Nuevo Testamento que ha dejado de pensar solo en su comunidad. Parece ser. Y entonces se abre a todos. Y entonces aquí tenemos que subrayar, ¿verdad?, la universalidad. De la cristianos ahí ya es japonana. Aña mañana y allá vaya pues el año de examen de conciencia en vez de coba. ¿O será que somos sectarios y nos cerramos en nuestro pequeño grupito, verdad? Algunas veces, ante las orientaciones, para ser siempre mucho más abiertos, incluso en las orientaciones de nuestros pastores, en las orientaciones de los que están al frente de la comunidad, nosotros nos encontramos así de repente con elementos preocupantes, ¿verdad? Cuando queremos como que ir contra las orientaciones de los que están al frente de la comunidad. Recordemos que cuando uno está, por eso se llama el episcopus, episcopo, obispo, de ahí viene el nombre, ¿verdad? El episcopado significa mirar desde arriba, epis, arriba, scopus, mirar. El episcopo, el episcopado, el obispo, tiene que ser aquel que mira entonces todo, es decir, aquel que tiene que tener una visión de conjunto, visión de conjunto, ya es Japán. Ani abei ñandela ñañemo ingeja ya por estilo sectario, ya japearapecuerinte, te amo arapecuerinte, etcétera, sino que ser alguien que mira desde arriba y que procura verdaderamente entonces dar la respuesta a toda la comunidad. Esto es importante y esto es esencial y esto es fundamental. Ahora, Lucas no abandona la tradición. Atención, esto también es importante tener en cuenta. Como algunas veces por ahí escuchamos, no, la tradición, tradición, como si fuese, ni no entendéis, va a decir la tradición. ¿Por qué Lucas no abandona la tradición? La tradición significa transmisión. ¿O dice la tradición? Entonces, transmitir qué cosa? Transmitir los valores del Evangelio, los valores que nos trae la palabra del Señor, los valores que nos presenta Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la transmisión y esa es entonces la tradición. Eso quiere decir tradición. Por lo tanto, todos, incluso los protestantes que tanto critican la tradición, necesariamente tienen que vivir de la tradición. Hemos explicado en nuestros cursos bíblicos también con Yarañé, ¿verdad?, lo que significa esta tradición y esta transmisión. Eres Carujanguá entero, esa es una tradición también. Hasta cómo te sentás, esa es una tradición, es decir, es una transmisión, es el conocimiento, cómo te van enseñando. El que te enseñó a vestirte. ¿Cómo te peinás? Eso es una tradición, ¿entendiste? Entonces, esto es lo elemental y fundamental porque nosotros siempre vamos pasando esa tradición de generación en generación. ¿Qué es lo que hace entonces cuando estamos hablando de una tradición desde el aspecto del Evangelio? Del aspecto del Evangelio, lo que nosotros estamos haciendo es transmitiendo la buena noticia. Estamos transmitiendo a Jesucristo. La tradición significa estamos trayendo los valores que hemos asumido y que estamos viviendo de generación en generación. Upea con la tradición. Entonces, upear el Lucas diga tuyo y la llave, hija, ¿verdad? Y decir, no, yo no puedo hacer nada en la tradición o lo que sea. No, es imposible, es imposible. Al contrario, vamos transmitiendo estos valores que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Esa es la tradición. Ahora, Lucas, verdaderamente al contrario, más que dejar la tradición, lo que él hace es conscientemente se sitúa en la línea que se apoyan los testigos oculares de los apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Tiene la palabra el diputado Álvaro Dastugue.
Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho esta oportunidad para hablar acerca de una obra que ha sido y es de la de mayor difusión e importancia en la cultura occidental. En la mayoría de las naciones de la tierra celebramos en este mes, el mes de la Biblia. Los hombres y mujeres de fe la llamamos la palabra de Dios. Quiero utilizar estos minutos para expresar y considerar su valioso contenido, el cual ha sido traducido a casi la totalidad de los idiomas y dialectos conocidos. Es el bestseller más difundido en todas las naciones. La Biblia fue el primer libro que dio a luz la imprenta en el año 1455, cuyo inventor fue Johannes Gutenberg. Por supuesto que la imprenta irrumpió en el mundo, logrando poner en circulación este extraordinario compendio de valores morales y espirituales. No es un simple libro, se trata de una colección de libros de diferentes autores, escritos a lo largo de los siglos, maravillosamente ensamblados, sin lugar a duda un milagro sobrenatural. Se trata nada más ni nada menos de las instrucciones del Dios creador a su máxima expresión creadora, el hombre hecho a su imagen y semejanza. Más allá de su contenido histórico y literario, yo quiero enfocarme, señor presidente, en la importancia real de la Biblia, en el impacto que ha causado y que causa en el ser humano. Muchos de nosotros la estimamos como un manual de vida y su contenido nos ha transformado en mejores personas. Si nos estuviésemos a estudiar lo esencial que ha sido la Biblia en la historia nacional, estaríamos días hablando del tema. Eruditos historiadores, antropólogos, han encontrado evidencias que demuestran que la palabra de Dios ha sido un pilar fundamental en la vida de quienes hoy reconocemos como grandes líderes o próceres de nuestro amado Uruguay. Quiero empezar citando a Juana de Ibarburú, la Juana de América, quien dijo algo que me impactó. La Biblia es siempre para mí el enorme poema histórico y divino en el que todas las noches necesito leer un rato antes de dormirme para que se enriquezca de belleza y poesía mi mundo de fantasmas. Ni que hablar de nuestro general José Gervasio Artigas, quien era ávido lector de la Biblia, la cual la llamaba el libro de oro. Él realizó traducciones de la misma al guaraní para enseñar a los niños. Su célebre frase, que los más infelices sean los más privilegiados, fue inspirada en el Salmo 82, versículo 3. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido háganle justicia. Mucho se podría hablar de Artigas y su relación con su fe cristiana. El aporte más contundente que destaca el erudito doctor Pedro Gaudiano es un testimonio del nieto del primer presidente de la República del Paraguay, Juan León Benítez, e hijo de quien fue el segundo presidente Francisco Solano López. El cardenal Jorge Liberato Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, falleció el 23 de septiembre a los 79 años. Es después del brasileño Eusebio Oscar Scheidt, el segundo purpurado que muere por la COVID-19. El Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Caracas en 2005. Era un periodo delicado, en pleno chavismo. Las tensiones con el gobierno continuaron durante el mandato de Maduro. Oremos también, hermanos, con mucho fervor por nuestra querida patria, Venezuela, para que podamos todos convivir fraternalmente, miembros de un solo gran pueblo, y para que podamos resolver nuestros conflictos en paz. El cardenal Urosa participó en el conclave de marzo de 2013 en el que se eligió al Papa Francisco. También fue miembro del Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede. Antes de su muerte, al ver las complicaciones de su enfermedad, escribió un discurso de despedida en el que hacía una declaración de amor a Dios, a la Iglesia y a Venezuela. También decía sentirse inmensamente feliz de haber sido sacerdote y agradecía que Dios lo hubiera llevado por caminos insospechados de servicio y de altísimas responsabilidades en la Iglesia. Tras su muerte, el número de cardenales electores es de 121. El Papa celebró una misa con los presidentes de las conferencias episcopales europeas. Están en Roma con motivo de los 50 años de la institución del Consejo que las reúne. Ante la secularización que se experimenta en Europa, el Papa sugirió dedicar menos energías a la crítica estéril y seguir el Evangelio. La mancanza di carità causa l'infelicità, perché solo l'amore sazia il cuore. Può essere anche il nostro problema. Concentrarsi sulle varie posizioni nella Chiesa, su dibattiti, agende, strategia e perdere di vista il vero programma, quello del Vangelo, lo slancio della carità, l'ardore della gratuità. Francisco dijo que en Europa no faltan ejemplos de este estilo cristiano de vida y recordó a santos europeos como San Francisco, San Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, Cirilo y Metodio o el Padre Pío.
Non hanno perso tempo a criticare e colpevolizzare. Hanno vissuto il Vangelo senza badare alla rilevanza e alla politica. Nessun programma sociale, fra virgolette, solo il Vangelo. El Papa insistió en la necesidad de que la Unión Europea vuelva al espíritu de sus orígenes, un espíritu solidario y abierto como el que reinó tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la ceremonia, el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, dirigió unas palabras de agradecimiento al Papa. Debería de haberlo hecho el cardenal Angelo Bagnasco por ser el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, pero está en aislamiento porque resultó positivo al coronavirus a pesar de estar vacunado. Se podría decir que Bernardo de la Madre del Buen Amor fue uno de esos ángeles de la Segunda Guerra Mundial. Este joven sacerdote murió con tan solo 30 años y perteneció a la Congregación de la Pasión. Se caracterizó por una vida discreta y vivir la misericordia en medio de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Lui andava a excavaba entre los escombros para con sus propias manos recoger a las personas que estaban debajo, tanto a los que seguían vivos como a los que estaban muertos. A estos últimos les daba una sepultura digna, mientras que a los heridos los cargaba en sus hombros para llevarlos al hospital. Pero no bastaba con eso. En medio de los bombardeos vio desplomarse el hospital cercano a su casa y convirtió el monasterio en el que vivía en un hospital de campaña. Además, era un apasionado escritor de cartas espirituales. Le escribeva su un folletto que... Escribía cartas breves sobre un papel que doblaba y dejaba al pie del altar. Ese mismo día que dejaba la carta entraba una persona y la recogía. Lo que sorprende es que parecía que lo que estaba escrito en esa carta fuese justo para esa persona en ese momento. Muchos lo comparan con el testimonio de vida del patrono de la juventud, el también pasionista San Gabriel de la Dolorosa. Eran dos jóvenes muy educados y corteses, aspectos esenciales para una sana vida comunitaria. Estas dos figuras dieron un gran testimonio a través de las virtudes cardinales. Recientemente el Papa Francisco lo declaró venerable, siendo el único polaco entre los 7 santos, 8 beatos, 24 venerables y 9 siervos de Dios de la Congregación de la Pasión. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe
ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología, sobre el Evangelio de San Lucas, este intento, ¿verdad?, teológico de Lucas, lo que él nos quiere traer. Y estamos hablando sobre todo ahora y entramos en un tema bastante interesante, importante, que es la tradición, ¿verdad? ¿Qué significa la tradición? Tradición significa transmitir en bojasá. Cualca lleva va peñan de yara o muy peñan de pope hamba ella pañan de aveña en boja sabana y de la pichacuera, es decir, a nuestra familia, ahí donde nosotros estamos, pero estamos transmitiendo los valores. Atención, que también pueden existir antivalores si nosotros vamos desviándonos de los valores esenciales de una tradición o de una transmisión. Entonces nosotros decíamos que Lucas, todo lo contrario de abandonar, lo que él hace es conscientemente, Lucas conscientemente en su evangelio, se sitúa en la línea que se apoya en los testigos oculares en primer lugar, que son los apóstoles, ¿Qué es lo que los apóstoles fueron transmitiendo? ¿Qué es lo que los apóstoles fueron enseñando? Upea la tradición, upea la transmisión. Entonces, ¿cómo yo puedo entender? A ver, díganme, sobre todo estas sectas, etcétera, que vienen y te dicen, ¿por qué Jesús solamente dijo eso? ¿Por qué Jesús esto y por qué Jesús? Yo me quedo y me miro y les digo, bueno, ¿y a vos quién te dijo que Jesús dijo eso? A ver, decime, ¿de dónde sacás eso? ¿De qué Jesús? Y porque está en la Biblia. O porque... Qué lindo, che. Amábigola ojaí la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién el que puso ahí? ¿Quién el que transmitió a través de la Biblia eso que está escrito? Erénase. O porque estaba pensando, ¿y cuál va a ir? Y Dios escribió la Biblia y Dios. Ah, Dios vino ahí con su dedito. Ahí escribió ahí. O sea, muchas veces no llegamos nomás a pensar, o sea, nos falta un poquitito, ¿verdad? Aunque sea una cuarta hija dice la gente, ¿verdad? Un chiquitito de pensamiento, de cerebro, ¿verdad? O sea, la transmisión y la tradición justamente significa lo que la iglesia, es decir, la comunidad, fue transmitiendo y por eso es tradición. Justamente porque te transmite, pero epícola, oye, acá ande, el hombre uande. Y ellos te están, así como Lucas dice, Lucas se apoya en los testigos oculares, que son los apóstoles. Se apoya, porque Lucas también, él que escribe este evangelio, él se apoya y él por lo menos es humilde. Por lo menos Lucas es humilde y dice, ¿saben qué? Yo me apoyo, querido Teófilo, yo te quiero narrar muchas cosas, pero el amo me utande y yo te voy a decir lo que yo escuché, lo que yo indagué, lo que yo investigué. Humildemente te voy a decir que yo hice todo un trabajo, ¿verdad? De la tradición, de la transmisión, de la gente que estuvo ahí viviendo con Jesús. Segunda ahí se ayuda a inventar, apóyese, porque Jesús lo dice y porque está escrito. Y bueno, amápico, pelo muy pepe. Entonces nos falta mucho estudio, nos falta entonces meternos verdaderamente y saber cuál es la raíz, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Normalmente, muchos de nuestros errores y de nuestras discusiones entran en este campo, lastimosamente. O sea, la tauj ñande yucapoteite, pea en síntesis. Nos falta una verdadera reflexión seria, profunda, y por eso que es importante siempre la filosofía, ¿verdad? Porque en realidad la filosofía
Filos, Sofos, Sofía, amigo del saber. La sabiduría significa eso, buscar la sabiduría, ir detrás, ser amigo verdaderamente de la verdad, dice Ubeina, el filósofo. Alguna vez ahí la de filósofo que era ya pipareía y porque ni upeando y lo que significa ser un filósofo verdaderamente. Y dicen generalmente un filósofo es un ateo, que esto, quiere decir que peando entendí este hoy va para la filosofía. Porque siempre la filosofía, si ustedes lo miran de lo más profundo, siempre encontrarán que es anchila, ¿verdad? De la theos logos, ¿verdad? O sea, es sierva verdaderamente en el sentido de que uno tiene que entrar ahí punuala de acá. Es lo elemental y lo fundamental, pero para llegar a lo esencial. Es el medio, es el instrumento y por eso te dice anchila, ¿verdad? O sea, servidora de un pensamiento racional, pero que te lleva a lo esencial y fundamental. A que tenemos que llegar únicamente a lo trascendental, ¿verdad? Porque el hombre trasciende lo que es simplemente humano, lo que es material, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas son elementos, ¿verdad? Básicos, porque entonces nos metemos en algo, en camisa de 11 varas, y la gente piensa, esa es una expresión muy interesante, no sabes cómo salir más de ahí. Te metiste en camisa de 11 varas. Entonces quiere decir que vos de ahí no podés más salir. Te quedás aprisionado y eso significa fanatismo. Fanatismo quiere decir, en otras palabras, tabullo, ¿entendiste? Fanatismo quiere decir eso. Quiere decir que no tenés la capacidad justamente de lo que Lucas nos está diciendo aquí, que es el universalismo, la capacidad de pensar, de mirar, de entender, de saber lo que significa esa revelación de Dios. Vaya pa peñan de yara, lleva, oye, cual cajo ni muy peñan de po, peñan de catujanguan, ya veía, ya po peñan de la pe. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Bueno, y entonces, volviendo un poco a este pensamiento, lo que Lucas hace es justamente todo lo contrario de quedarse encerrado, ¿verdad? E incluso él ofrece ya su mercadería y parece ser el único escritor en este sentido que abre el mercado, entre comillas, ¿verdad? Abre el conocimiento de su experiencia, de su tradición, de la transmisión que él ha recibido y dice luego también, él se apoya en los testigos oculares, la tradición de nuevo, es decir, los apóstoles, y también de los mismos servidores del mensaje. Es decir, son estos seguidores de Jesús que estuvieron con él. Esa primera comunidad cristiana que primero vive con Jesús. Nosotros en otros momentos, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico habíamos hablado nosotros de elementos esenciales y fundamentales de la vida cristiana, ¿verdad? De nuestra vida cristiana. Y en esa vida cristiana nosotros sabemos que hay momentos claves, ¿verdad?, en su nacimiento. La vida cristiana primero nace con esa experiencia verdadera con un Jesús histórico. Luego un segundo paso continúa y se va formando con esa comunidad post-mortem de Jesús, después de que haya muerto. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es allí donde continúa la comunidad que recuerda, que celebra y que comienza entonces a organizarse. Y ahí podemos decir que comienza como institución. Pero recién en un tercer momento, ya cuando estos testigos oculares justamente comienzan ya a envejecer y a morirse, necesitan dejar por escrito el mensaje. Y ahí recién se escribe entonces la Biblia. Entonces, entonces creo que no vamos a ser tan fanáticos, sino que vamos a ser abiertos, ¿verdad? Como Lucas, para entender el mensaje de salvación y para poder vivirlo en la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden
de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre yo lo digo así, ¿verdad? Porque lo siento de esta manera, maravilloso libro de Lucas. Si ya el cardenal Martini nos decía que este es el evangelio de los avanzados, significa que nosotros aquí nos estamos poniendo nada más y nada menos que ante una realidad tan maravillosa, tan linda, ¿verdad? Que es el comprender, saber, adherirse totalmente al camino de salvación, así como nos presenta San Lucas. Y Lucas, dentro de su característica, sobre todo nos está hablando de un universalismo, decíamos. Esa es la nota principal. Por otra parte, nosotros en el bloque anterior estábamos hablando también de un Lucas que nos presenta, gracias a Dios, dentro de la tradición, decíamos. ¿Qué significa esa tradición, queridos hermanos? La tradición significa transmisión. Y la transmisión, desde el comienzo, Lucas te dice, ¿verdad? Muchos han tratado ordenadamente de relatar los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. Muy bien. Tal como fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares de la palabra. Por eso, después de informarme, yo necesito de la tradición, yo necesito de la transmisión. Por eso, dice Lucas, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, es decir, desde los orígenes, ahora ya estamos en la comunidad, ahora ya hemos caminado bastante, pero si hay cuá por y además recuerden que Lucas no fue un testigo, él no fue testigo ocular. Y antes que se mueran todo esto, entonces, los que estuvieron con Jesús tal vez, o los que estuvieron con aquellos que fueron discípulos de Jesús, le escuchan. A ver, decinos, ¿quién fue este Jesús? Y así. Viene la reflexión teológica. Pero se dan cuenta entonces que en este intento teológico de Lucas, nosotros encontramos la inspiración y la fuerza
de Dios que actúa en el autor sagrado. Porque si hoy tenemos esta riqueza de evangelio, si hoy tenemos la palabra de Dios justamente en nuestras manos, es gracias a esta tradición, es decir, a esta transmisión de una vida compartida nada más y nada menos que con Dios. Dios que se hizo hombre. Ese es el gran misterio de nuestra fe y el gran misterio después de nuestra salvación. Dios oye a yandereje a lleva o uñan de abuteme o guatañan de endive hasta que llega a ser crucificado y a derramar la última gotita de su sangre por nuestra salvación. La Biblia utiliza la terminología anonadarse, es decir, hacerse nada, anonadarse. Nada. Kurusure ñande yara ayeba o mano ñanderejejae. Entonces, queridos amigos, si uno entiende esto, aquí encontramos la base y el fundamento, ¿verdad?, de lo que nosotros hoy estamos viviendo y lo que nosotros estamos como tradición, es decir, transmitiendo también de generación en generación. Por tradición. Ambas dice tradición. La tradición dice transmisión. Ambas el año transmitía. Añandeña transmití pe, oye, Eva ñandebe ape, de una comunidad que ha vivido y que estuvo cerca con Jesús. Entonces no estamos inventando, ya puirin de shui, ya ella es sea, lleva, no. Vamos desde aquello elemental y fundamental que el Señor, ¿verdad?, ha dejado y ha impregnado en el corazón de sus seguidores. Seguimos un poquitito más, ¿verdad? Entonces, lo primero que Lucas hace es conscientemente, él se sitúa en la línea que se apoya en los testigos oculares, que son los apóstoles, y también de los mismos servidores del mensaje. Es más, advierte que ya ha habido otros autores que quisieron trazarnos un relato de los hechos sucedidos. Otros dicen, ¿verdad?, que ya han procurado y ya han hecho, ¿verdad? Con eso se refiere al parecer, por ejemplo, a Marcos, o si no, hay un documento también, Quelle se dice, ¿verdad?, o documento Q, el documento Quelle, en el que según hay hipótesis, ¿verdad?, que es la comunidad cristiana, que probablemente en ese documento, ¿qué es lo que se hacía? Se exponía sentencias de Jesús, que conoció también San Mateo. Es decir, los cristianos, en la medida en que se reunían en las comunidades cristianas, posiblemente, como nos dice Hechos de los Apóstoles, se reunían, dice, para reflexionar sobre la palabra de Dios. Vamos a mirar un poco el capítulo 2, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles. Lucas nos narra que la comunidad cristiana se reunía, ¿verdad? Todos, dice, se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Se reunían. Ambas dice enseñanzas de los apóstoles. Y eso quiere decir la tradición, es decir, la transmisión. Pero ¿desde dónde, queridos hermanos? ¿Qué es lo que los apóstoles? Ahora podemos preguntarnos. Y ellos son los testigos, como dice Lucas, son los testigos oculares. Son los testigos que estuvieron viviendo codo a codo con Jesús. Pero ¿desde dónde vienen las enseñanzas? Recuerden que ellos están mirando y están viendo en Jesús de Nazaret la realización y la planificación, nada más y nada menos de qué cosa, de lo que en el Antiguo Testamento había sido prometido. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento la promesa de Dios. Y todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento como esa promesa de Dios, ciertamente ahora también nosotros lo tenemos presente aquí y ahora, ¿verdad? Y entonces, lo que ellos están transmitiendo es justamente lo que ellos han escuchado de Jesús, lo que ellos vivieron con Jesús.
Y es eso lo que se vuelve en una tradición. Y entonces Lucas lo que está procurando hacer es justamente eso. Entonces está procurando tomar de nuevo y decirnos, y por eso en Hechos de los Apóstoles escribe, los apóstoles, dice, enseñaban mirando lo que hizo Jesús, pero comparando directamente, diciendo, bueno, aquí en la persona de Jesús se ha realizado todo lo que ya en el Antiguo Testamento Dios había prometido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual,
que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos celebrando a San Lorenzo Ruiz y también Wenceslao de Bohemia. Y hoy escuchamos la palabra de Dios desde el profeta Zacarías. Dios, Yahvé, que se recuerda de su pueblo. Capítulo 8, del 20 al 23. Vendrán pueblos a consultar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas. Los habitantes de una ciudad irán a los de otra y les dirán: vamos a apaciguar al Señor. Yo voy contigo a visitar al Señor Todopoderoso. Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor Todopoderoso en Jerusalén y apaciguar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por el borde del manto y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y por ahí te veo de Yara, la debe lleva. Es como decir: queremos venir aquí a escuchar a ustedes, paraguayos, que nos pueden enseñar, porque ustedes son una nación religiosa, una nación que vive en los preceptos y los valores del Señor. La Peyapoa, queremos volver a Dios. Y mirá, qué interesante, dice: aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera, 10 hombres, agarrarán a un judío por el borde del manto, como que estirándole y como diciéndole: por favor, y una hora pues te lleva, ahora en Bohemia. Y por ahí te anábico que lleva lo ahí, la paraguayo lleva ñandereje. Porque vivimos auténticamente nuestra familia, nuestra sociedad, y entonces nos dicen: ¿qué es lo que ustedes hicieron para ser una nación tan honesta, una nación sin corrupción, una nación sin ladrones, una nación sin motochorros, una nación donde existe la salud verdaderamente gratuita, con remedios, ¿verdad?, que no se roban, y así sucesivamente? Upeago dice Inabe, alleva. Amiga, entonces la aña pensar cualquier virorei, aquí te está hablando directamente. Nos agarran del borde del manto para decirnos: ¿qué hicieron ustedes? La respuesta es una respuesta retórica, es decir, nosotros tenemos que responder y tenemos que decir: porque nos hemos empeñado a vivir de acuerdo a los mandatos del Señor. Peñan de yarañe, rojendujahuereje, upeare, coan ape pelleja cuá, ape peyuco ape, ape yerure beme, ape porandu orebe, va ella para la buena. Ojalá que esto se haga realidad primero entre nosotros y después que seamos también entonces testimonio para tantos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena.
Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesús. Ave María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso este Evangelio. Nosotros decíamos que se reunía esta comunidad cristiana para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y era esta comparación, porque ellos hacían sus oraciones y sus lecturas bíblicas. ¿Desde dónde? Todavía no tenemos el Nuevo Testamento. Tal vez algunas cartas de Pablo por ahí, ¿verdad? Que están circulando de aquí para allá, Ole y Mijiquay, como tenemos. Pero la intención, ¿cuál era la intención verdaderamente de esta primera comunidad cristiana? La intención es leer, entender el Antiguo Testamento. Pero, ¿desde dónde estamos leyendo ahora el Antiguo Testamento? Estamos leyendo desde el fenómeno Jesús de Nazaret. Estamos leyendo desde obras, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde ahí entonces estamos leyendo, es decir, nuestra clave de lectura se realiza ahora desde la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Aupea entonces ñande ya huerujina ko abe lleva ñamaña ponas allá bueno va epa peñan de yara la mombe usemia ñande. Tena ya es de otra manera. Va epa peñan de yara o shacañan debe iñe erupive la oikoma baekue. Amba ella la oikoma baekue. Oikoma baekue ñande yara recove erupive. Es decir, lo que Jesús de Nazaret vivió y cumplió como promesa del Antiguo Testamento. Y esto es lo esencial. Si nosotros esto no entendemos, nosotros vamos a agarrar la Biblia, ¿verdad? Como hacen los protestantes. Pum, 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 leen ahí. Porque dice aquí esto y esto. Pum, 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 pum. Hola, y discurso sobre eso, ¿verdad? Pero no estamos entendiendo que esto verdaderamente es esa promesa de Dios que se vino trayendo, se estuvo trayendo como camino verdaderamente de historia de salvación. Atención, no podemos olvidar. Y entonces, si nosotros entendemos eso, no podemos negar absolutamente todo lo que viene a continuación como iglesia, como comunidad que reflexiona, que se reúne, pero justamente como la continuadora de ¿qué cosa? Y de todas esas promesas que ahora se realizan en la persona de Jesús. Los apóstoles, ¿qué están enseñando? Están enseñando sobre el cometa, están enseñando sobre las estrellas. No. Los apóstoles, en realidad, lo que están enseñando a esa comunidad que se está reuniendo es, leyendo el Antiguo Testamento, están entonces aplicando ahora a la vida de Jesús. ¿Se dan cuenta lo que dice el profeta Isaías? Ahí está, se cumplió en la persona de Jesús. Y miren cómo se está cumpliendo en la persona de Jesús. Y desde ahí entonces comienzan a desarrollar y a entender ciertos aspectos que ellos escucharon dentro de ese caminar con Jesús que ahora se está volviendo tradición, es decir, transmisión. Porque ellos recuerdan y dicen, pero recuerden que Jesús insistió mucho sobre este aspecto. Por ejemplo, sobre la cuestión del mesianismo. Si ustedes leen un poco, solamente de esa clave de lectura se van a dar cuenta, ¿verdad?
Y seguramente que Jesús insistió mucho con sus discípulos. Y por eso es que esta comunidad cristiana recuerda y está diciendo: no quiero discípulos que vengan aquí simplemente por milagrerismo. Vengan aquí porque aquí hay un milagro para usted, etcétera, etcétera. No. Se ave da yui upeana. Se da yui ya milagrerismo. No soy un taumaturgo barato. No. Eso ya hemos reflexionado mejor, muy interesantemente también en el Evangelio justamente de San Mateo. Porque San Mateo está preocupado en este sentido con esta comunidad que estaba esperando a un Mesías milagrero, es decir, el Mesías, según el judaísmo, que viene y que te soluciona todos los problemas. Y entonces le dice: calma, 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 calma. Es decir, no le cuentes al judaísmo, no le cuentes y no le digas a estas personas que simplemente buscan a Jesús porque quieren un milagro, como si Jesús que va a venir y te va a dar una sanación o un milagro, pecha. No, dice. Ustedes verdaderamente, si se acercan aquí, tienen que venir porque están convencidos y porque saben que la buena nueva es. Y Jesús dice después: tomen su cruz y síganme cada día. No confundan, no se queden entonces simplemente pensando o diciendo que Jesús es un milagrero cualquiera. Bueno, queridos hermanos, se dan cuenta, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Lo que nosotros estamos entendiendo aquí y lo que Lucas sobre todo nos está queriendo transmitir. Por algo Lucas es el evangelio para los avanzados. Es decir, pero tenemos que entender, vamos a ser felices y vamos a hacer un buen camino en la medida en que nosotros también entendemos este camino. Y los apóstoles en este sentido son bien concretos, conocen muy bien lo que Jesús había dicho y entonces ellos están transmitiendo, ¿verdad? Están pasando, y por eso esa tradición. Nada impide que San Lucas consultara otros escritos. Quizá alguno contuviera detalles de la historia de la iglesia palestina o de los viajes de Pablo. Entonces, por eso es que Lucas después va acumulando, ¿verdad? Va acumulando. Por eso luego él dice: llegó muchos ya trataron, así yo también, dice, después de informarme cuidadosamente. Informata cuidadosamente. Bueno, testigos oculares por una parte, pero no simplemente con los testigos oculares, sino que todos los escritos, por ejemplo, de Pablo. Si nosotros en Hechos de los Apóstoles encontramos a un Pablo con sus actividades, a un Pablo misionando, a un Pablo, ¿verdad?, que no tiene pelos en la lengua, a un Pablo que no tiene miedo también incluso de afrontar a los mismos dirigentes de una comunidad que se estaba encerrando, justamente se estaba encerrando y no abriéndose a la universalidad. ¿Se dan cuenta entonces cómo va marcando eso también en el corazón de Lucas después? Porque Lucas después nos habla como el evangelio de la universalidad, o esa caña de Ayema, cómo él se va abriendo y cómo él nos va mostrando esa universalidad importante. Y entonces, Lucas así también nos trae estos detalles, ¿verdad?, de una iglesia que estaba peregrinando allí, que estaba comenzando, nos trae esos detalles, pero que están escritos y que también preguntando, conociendo, sabiendo, visitando, reuniéndose con ellos. Lo que está haciendo en realidad Lucas es como un periodista, o por andujo y cuarse, entonces, ya bueno, guatalle, tuve peñan de yara, o yerure bañandebe. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos próximamente con más palabra de Dios desde el Evangelio hermoso, el Evangelio de San Lucas. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.